Buenas noches, gracias por conectarse a estas vivos de los miércoles, a este espacio que me encanta. Esta es la entrevista número 35 y lo hacemos con una persona que yo quiero muchísimo. Como siempre me presento, yo soy Rosario, soy mentora de emprendedoras y eso significa que acompaño a las mujeres a hacer crecer sus proyectos personales, sus sueños, sus negocios, con las herramientas de marketing y negocios que yo aprendí en mi vida profesional y en mi vida como emprendedora. Si quieres saber cómo trabajar conmigo, no dudes en mandarme un mensaje y te cuento un poco más. Además, tengo mentorías individuales, programas grupales y generé este espacio donde comparto contenido y donde todos los miércoles invito a diferentes especialistas a que nos acompañen para juntos hacer mejores emprendimientos. Soy una convencida del poder de trabajar juntos, de que las mujeres juntas tenemos que ser más fuertes. Por eso en marzo lanzamos el programa grupal, en donde es un programa que entre todas nos potenciamos y crecemos. La entrevista de hoy es sobre contabilidad. Sé que es un tema súper difícil de procesar y que ya la palabra contabilidad, no sé a vos, pero a mí ya no me gusta. Pero a veces pasa que una emprendedora tiene que hacer lo que una emprendedora tiene que hacer y es enfrentarse a sus números. Así que llamé a Luciana Duarte, ya amiga personal de este espacio, para que hablemos de contabilidad. Explicar estas cosas fácil es ella. Así que Lu, si estás por ahí. Hola Lu, gracias por acompañarnos. Hola Ro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, también. ¿Me Me escuchas contás. bien? Sí, vos a mí. Bien, perfecto. Vos estás con filtro, ¿eh? Sí, tengo un filtro porque si no... Ay, qué lindo filtro. Ay, bueno, eso me gusta. Ah, estás un poco cerca, sí. Sí, pasa que por el internet estoy un poco... Ahí, ahí me Bueno, cuesta. ahí estás muy linda. Estaba diciendo, Lu, que creo que sos la única persona que nos puede explicar los números y la contabilidad en una forma creíble, ¿no? Porque la palabra contabilidad nos pone, mirá que yo soy licenciada en administración, tuve contabilidad uno, 2, 3, tuve contabilidad en el colegio, igual es algo que me resulta complicado. Antes que nada, por favor, como siempre, presentate a la audiencia. Bueno, hoy me presento como la señora contadora, entonces. Dale. Mi otro lado, mi otro perfil, soy contadora hace 2009 matemática, 12 años que estoy ejerciendo en la profesión. Me encanta la contabilidad, realmente conocí la contabilidad en cuarto curso del colegio y dije, esto voy a hacer de mi vida. Y fue así. El primer día que le conocí a un libro diario fue así, emocionante. Es rarísimo, lo sé, pero fue así. Ahí tomé la decisión. O sea, te estoy hablando hace, no sé, muchísimo tiempo. Y me enfoco justamente en ayudarle a los profesionales a formalizarse, a quitarse un poquito el miedo de la contabilidad, de por ahí conociendo un poco más, resulta un poco más fácil. Mm. Y sí, aparte como ya me conocen todas las de la comunidad, soy asesora financiera, administradora, entonces hay un poco de camino recorrido como para estar aquí hoy. A mí lo que me encanta es que el mundo, el universo, Dios, nos dio a todos diferentes talentos. Entonces, por suerte, existe gente como vos que le gusta la contabilidad. Como siempre digo, existen los odontólogos que les gusta arreglar los dientes. Por suerte, cada uno tiene sus talentos. Y a mí lo que me gusta es que cada uno potencie sus talentos, comparta sus talentos y haga de eso su vida, ¿no? Entonces, me pone feliz que ames tanto la contabilidad porque es algo que no me pasó a mí. No. No me pasó. Bueno, empecemos hablando que justo antes de empezar esta charla hablábamos con Luciana que contabilidad no es lo mismo que finanzas, ¿no? Y No. eso está bueno que empecemos aclarándolo, porque a veces nos confundimos y todo lo que sea Excel o números pensamos que es todo lo mismo y no. Lu, contanos un poco, ¿cuál es la diferencia entre contabilidad y finanzas? Bueno, lo principal, justamente como estuvimos hablando recién, es que la contabilidad ya ve lo que sucedió y las finanzas en realidad está viendo el día a día y una protección, lo que sería el futuro, ¿verdad? Y más que Ok. nada también acá en Paraguay, cuando hablamos de contabilidad, está demasiado enfocado en lo que serían los impuestos, ¿verdad? O sea,
Es como que de repente las personas no piensan que con la contabilidad pueden tener información, aunque sea ya del pasado, no importa, pero no, ni siquiera ven de ese lado. O sea, es como que la Mm. contabilidad acá es exclusivamente impuesto, presentar tu IVA, tu renta anual y chao. Que al contrario, dice que se me escucha muy bajo. Sí, yo te ¿Sí? escucho bien igual. Ah, ok. De por ahí es tu celu. Eh, como te decía, justamente eso, ¿entendés? Y al contrario, uno siempre tiene que estar mirando los datos como anteriores a los futuros. O sea, los datos tienen que estar, o sea, todos los datos son importantes. Y más que nada la contabilidad te da el reflejo de lo que sería la rentabilidad del negocio. Es como que el dato es mucho más real a de lo que serían las finanzas. Las finanzas pues estamos proyectando, pero si vos no actualizás a lo real, a lo efectivamente gastado, la rentabilidad nunca va a ser exacta. Entonces, eso también es algo que la contabilidad te facilita, ¿verdad? Me encanta lo que decís, y esto es importante aclarar. Más allá de que Luciana es contadora en Paraguay, las nociones básicas de contabilidad se aplican a todos lados. Pueden cambiar el nombre del impuesto, puede cambiar la cantidad de impuestos que se le aplica a cada uno, pero lo que vamos a hablar es contabilidad básica y aplica para cualquier mercado. ¿Sí? Y esto que me estás diciendo acá en Paraguay, la contabilidad es asociada a los impuestos, no creo que sea algo específicamente de Paraguay, sino creo que en muchos lados cuando hablamos de contadores o de contabilidad es como, uy, ¿qué tengo que pagar? ¿Qué impuesto tengo que pagar? ¿No? O qué multa tengo que pagar directamente. Y me encanta lo que estás diciendo porque es, la contabilidad nos da muchísima información y acuérdense lo que siempre hablamos, la información nos ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, si no tenemos una contabilidad limpia, sana y prolija, no vamos a poder tomar buenas decisiones. Si no sabemos cuál es nuestra rentabilidad, no podemos definir un buen precio. A todo esto tenemos una charla buenísima con Luciana sobre cómo definir el precio. Si tienen problemas para definir su precio, vayan a verla, que fue una charla buenísima. Pero, diciendo esto, tenemos que perderle un poco el miedo a la contabilidad y dejar de pensar que la contabilidad es solamente pago de impuestos. Totalmente, Ro. Y más que nada ahora, esta pandemia también dejó en evidencia lo importante que es tener los impuestos al día, justamente porque como es tan común ser informal, creo que hoy en día vos decís factura y no tiene más que ser como antes que nadie tenía. Hoy al contrario, se exige muchísimo, hay muchísimos más controles, pero ni siquiera por el Estado te estoy hablando. Es como que uno como persona no existe si no tiene contabilidad, si no paga impuestos. Uno no puede abrir una cuenta bancaria. Me pasó que una clienta no pudo sacar un préstamo en pandemia porque no tenía historial crediticio, no tenía cuenta, tenía que cumplir el año. Y no te estoy hablando de una persona de 20 años, estamos hablando de una persona de más de Sí. 30. O sea, es como que dejar de lado o no importa. Al contrario, yo se cagan de risa mi secretario, pues yo soy así. ¿Y no quieres factura? Yo le digo así, pues. Así. Es tan común, digo, que hay que quitarse un poco ya esa mala costumbre, ¿verdad? Totalmente. No solo hacer, sino pedir factura. Ese es el ejercicio. O sea, de vuelta, volviendo a lo que estábamos diciendo, la contabilidad es entender lo que pasó. Es Sí. entender los números que acaban de pasar. ¿Cómo vamos a entender lo que pasó y cómo vamos a analizar cómo nos fue si no tenemos documentos que registren cómo nos fue? Podemos decir, no, pero anoto en un papel, anoto en mi cuaderno. Les juro que eso dura muy poco tiempo. Y si queremos generar negocios grandes y si queremos crecer como emprendedoras, es importante que empecemos a tomar el ejercicio de registrar y facturar todo cuanto antes, ¿no? Y eso es tener la contabilidad al día. No es solamente tener mis impuestos pagos, es facturo lo que tengo que facturar y pido factura a todos mis proveedores por los servicios y productos que me venden. Yo sé que cada mercado es distinto y yo sé que los impuestos en cada mercado es distinto y las usos y costumbres en cada mercado se adaptan, pero nuestro consejo es que tengan todo lo más en blanco posible. Sí, y más que nada, Rob, por el tema de las compras que estabas comentando, te sirve muchísimo de historial, o sea, ¿qué compré? Yo, por ejemplo, mi mamá que hace productos sin gluten, tiene sus canastas y yo obviamente me fui a la factura de junio a ver cuántas canastas compré, en cuánto me costó, si la chica me está pasando más barato, si me está pasando más caro. O sea, si yo no tenía ese comprobante, ¿cómo yo voy a saber si lo que me están ofreciendo está a buen precio, está a mal precio? Claro, Entonces es como decir, es información para
absolutamente todo. Totalmente. Si no, yo lo que hago es no busco el comprobante, sino que yo cargo todo en mi planilla de Excel. Entonces ahí podés ver cuánto gastaste, en qué fecha, cuántos compraste. Pero digo, esa planilla la puedo cargar porque pedí los documentos. Claro, ¿Sí? exactamente. Entonces eso es lo importante de la formalización. Y eso es lo más importante de la contabilidad. ¿Sí? Bueno, Totalmente. después habíamos hablado de cuáles son las consecuencias en las cuales nos podemos enfrentar si no tenemos una contabilidad ordenada. Bueno, primero que nada, no es solamente tener una contabilidad ordenada, sino que tener un contador que sea realmente capacitado. A lo largo de los años de trabajo me encontré con cada historia, cada cosa que me pasó hace poco y dije, Dios mío, existen todavía contadores que no hacen bien su trabajo, ¿verdad? Entonces, como que eso a la larga te repercute muchísimo. O sea, esta persona quería abrir una cuenta en el banco, el nuevo banco, ya tenía un banco, quería abrir en otro banco, y ¿qué pasa? Le pide los 6 meses de IVA, estaban todos sin movimiento. Había sido el contador, nunca presentó, entonces ella se encontró en el problema de no poder abrir la nueva cuenta que quería abrir. Entonces, ¿qué pasa? No tenés un contador capacitado o haces vos, realmente no les cuento la cantidad de decretos y resoluciones y todas las cosas que salen todos los días porque yo ya me mareo, pero es como que tenemos que estar constantemente capacitándonos, no es solamente, bueno, yo estoy de contabilidad en el colegio, en la facultad y acá estoy, no. Más que nada, este año salió la nueva ley, entonces la reforma tributaria fue así, hija, muchísimos cambios. Ahora para cerrar los balances hay nuevos cambios, entonces como que es un todo, ¿verdad? Te afectan si querés hacer algún trámite en el banco, te afecta que vas a pagar intereses, moratorios, vas a pagar multas. O sea, hoy en día hay multas por no presentarlas anuladas, por no comunicar los Claro. privados vencidos. O sea, todo tiene multa. Y me imagino a vos, Ro, que estás así con mil cosas, hablando con muchísimas personas, hay muchísima información en tu cabeza y otra vez tenés que ocuparte de dar de baja tu timbrado. O sea, en serio no. Claro. Lo que estamos diciendo es, lleva mucho tiempo, bueno, como decíamos al principio, zapatero a sus zapatos, ¿no? Que cada uno haga lo que sabe hacer bien y que delegue en la otra persona lo que la otra persona hace bien, ¿sí? Y como siempre les digo, no le estamos vendiendo el servicio de Luciana en sí. Lo que estamos diciendo es, asesórense y elijan un buen contador. Y es importante no solo tener un buen contador, sino, Luis, acá me puedes ayudar, sino es en entender cómo podemos controlar al contador. Porque esa mujer que no le presentaron durante 6 meses nunca le preguntó, nunca controló, nunca pidió el comprobante. Entonces, Claro, también es como que el contribuyente tiene que hacerse un poquito responsable, por lo menos si es que todavía no le conoce tanto al contador, si de por ahí no hay una confianza todavía. Es realmente igualmente nosotros con los clientes que estamos hace muchísimo tiempo, todos los meses nosotros estamos pasando un reporte de pagas IVA, no pagas, tu renta personal está de tal forma, tu renta empresarial está de tal forma. O sea, ponerle que hay con clientes que no hablamos todos los meses, pero por lo menos cada 2 o 3 meses estamos en contacto. Entonces, claro, como finalmente si nunca te escribe, nunca te llama, es sí, es sospechoso. es como decís, nosotros como contribuyentes tenemos una responsabilidad. No Claro, podemos darle toda la responsabilidad al contador. Entonces, contribuyentes, emprendedores, amigos y socios, todos los que están escuchando del otro lado, todos los meses reclámenle a su contador amigo es como se diría, su estatus, su situación, sus... sí, su situación totalmente, más que nada es pago o no pago, o de cada Claro, 3 meses mandame los IVA. O sea, más que ahora, con el tema de la CEPRELAT, los bancos están súper exigentes con las declaraciones de IVA. Antes te pedían cada un año con suerte. Si tenías poco movimiento, quizás ni te pedían. Ahora te están pidiendo cada 3, cada 6 meses. Entonces, es como que hay que estar ahí sabiendo qué está pasando, en qué estoy. Y de repente también pasa como que el contribuyente se lava las manos, es como que es culpa del contador, así como que, hola, así tipo, yo, hacemos todo lo humanamente posible, pero de repente como que el contribuyente se olvida, parece. O también de repente nos pasa mucho con el tema de las facturas, que no nos envían todas las facturas, nos envían en fecha, y finalmente ¿a quién le afecta eso?
al Al contribuyente. contribuyente. Claro, eso es lo que estaba por decir. A veces, como decía acá Carmi, que los clientes tenemos que interiorizarnos más, no queremos ni leer, no queremos saber, y sí, es verdad, a veces pasa, y no nos damos cuenta que el perjudicado somos nosotros. Si nosotros no nos enteramos, hola Lu, ahí está. Sí, Si nosotros no nos enteramos de lo que está pasando con nuestros impuestos, con nuestras retenciones, después nosotros somos los que pagamos las consecuencias de eso, ¿sí? sí. Bueno, yendo específicamente, ya hablamos de lo que es la contabilidad y nos sirve para armar balances, estados de resultados, entender cómo nos fue, cuál es la rentabilidad de nuestro negocio, si estamos ganando plata o no estamos ganando plata, cuánta plata, ¿sí? A mí lo que más me gusta de la contabilidad es el estado de resultados, porque es ese número que te dice cuánta plata te queda a fin de mes. Sí. Eso es lo que más me gusta. El balance me parece una cosa bastante más complicada. Entonces, como emprendedores, mi consejo es que hagan ustedes también un estado de resultados paralelo al que hace el contador. Si les parece chino básico, el estado de resultados es cuánto gané menos cuánto gasté. Ese es el estado de resultados. Así mismo. El estado de resultados es lo más fácil, así como contás, son las ventas menos los gastos. De repente lo que sí confunde un poco es el momento que se genera ese gasto. Es ahí donde depende del rubro, depende de la actividad de la persona, es como que es un poquito más complejo que otro, pero igualmente termina siendo lo mismo, ¿verdad? Entonces es Te voy súper a importante. confesar algo que yo le digo a todas las emprendedoras que trabajan conmigo, les digo, si me escucha un contador me va a retar, así que te lo voy a contar así en la cara, en la cara. Yo cuando hago estos resultados y los estados de resultados que hago con las emprendedoras, les hago cargar todo, el 100% del gasto en la fecha, en el mes que tiene la factura. Si vos compraste bolsas para un año, cargalas todas ese mes que tiene tu factura. Es más fácil hacer eso que todos los meses estar cargando el porcentaje de las bolsas en base a las ventas. Entonces lo resuelvo de esa manera. No es la correcta, es la Es, más cercana. es una forma, o sea, sinceramente, Robo, me conoces, yo con tal que hagas algo, no importa. O sea, mi forma de por ahí te va a pulir el número así a mucho más detalle, por así decirlo. O sea, yo que te diría en ese caso de las bolsas se van a insumos, eso se va al activo, te a marear, y solamente lo que se usa se va al costo de venta. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros compramos, ponele 2.000, yo hago un inventario a fin de mes y tengo 1.900. Quiere decir que 100 nomás se van a mi costo de venta. Por eso te digo, es mucho más pulido el resultado Claro, a la hora es, de es más, querer ver la es más rentabilidad real, exacto, pero no, claro. no le matas a nadie haciendo de tu forma. O sea, tipo, no pasa nada. Eso es lo que me pasa. Es más exacto, tenés razón, está bien hecho, tenés razón, y te juro que yo a todos mis emprendedores les digo, si vos lo ves con un contador te va a decir que está mal, pero hay veces que es un poco más complejo y esa complejidad genera una fricción y la fricción hace que no lo hagamos. Exactamente. Entonces, yo soy partidaria de reducir las fricciones y hacerlo, No, por eso te ¿sí? digo, o sea, finalmente prefiero que hagas eso a que no hagas nada, que es muchísimo Claro. peor, pero no está tampoco tan mal, porque ponerle que vos puedas hacer un pedido ahora, en enero, que se acaba en diciembre, sí o sí, o sea, entonces es como que no pasa mucho. Bien, perfecto. En todas mis mentorías y programas que tengo hablamos de estado de resultado y cómo manejar sus números. De una manera no tan profesional como lo hace Luciana, pero está incluido en los planes de negocios. Entonces, hablamos de estado de resultado. Balance, yo se lo doy al contador. Pero estado de resultado, yo también lo hago, porque a mí me parece que está buenísimo que como emprendedor tengamos ese número. Entonces, balance al contador, estado de resultado lo podemos manejar nosotros. Y ahora llegó la parte de hablemos de impuestos. A ver, Y acá sí vamos a hacer un paréntesis y sí vamos a hablar de los impuestos que aplican en Paraguay porque no tenemos información de todos los países. Así que si nos están escuchando a otro lado, se informarán sobre los impuestos en Paraguay que tenemos bajísima presión tributaria, así que son bienvenidos. también, exactamente, Bueno, nosotros pagamos 10% de IVA sobre lo que facturamos, así mismo, ¿sí? Eso deducible de todos los gastos que hacemos. así. Explica un poco en criollo qué significa se deduce, porque a veces hay gente que no entiende eso. Bueno, es súper sencillo, es compras, o sea, ventas menos compras.
así de simple. El tema de los impuestos que estabas comentando, tenemos el IVA que es 10% en el caso de las ventas, excepto si es alquiler, por ejemplo, que sí es 5% para viviendas. Y después tenemos en las compras que la mayoría son al 10%, excepto farmacia, y ahora que salió para los hoteles y los restaurantes, Gastronómicos. tienen un cálculo recontra hiper complicado, que no les voy a contar porque les voy a aburrir. Entonces, pero sí, en la mayoría siempre son al 10%, ¿verdad? Entonces, en el momento que nosotros cargamos esto al formulario de IVA, siempre se toman los montos sin IVA, porque se hace el cálculo para calcular el IVA, digamos. Entonces, se resta IVA con IVA, por así decirlo, de forma simple. Ok, entonces si vos facturaste 100 a alguien, le vendiste tus servicios por 100, pero para vender ese servicio vos tuviste que comprar algo que te salió 50, ¿sí? Vos Sí, al Estado le tenés que pagar no el IVA por el 100, sino el IVA por el 100 menos el 50, exactamente. Así ¿sí? mismo, sí. Bien, genial. Es importante que se den cuenta que el 10% es un número súper bajo y que las consecuencias a veces de no pagar esos impuestos son mucho más caras de lo que estamos diciendo. No solo monetariamente porque le pueden tener multas, sino, como decía, contaba Lu recién, no pueden tener acceso a créditos, no pueden tener cuenta bancaria y hoy en día es muy importante eso. Sobre todo si queremos crecer, o sea, acá estamos en un mundo donde los emprendedores queremos empezar a ser grandes, queremos que todos sepan lo que hacemos, queremos crecer, entonces empiecen a facturar. Sí, Segundo impuesto, decime. quiero agregar que más que nada tenemos que vernos grandes. Es como que el Claro, emprendedor se quiere ver chiquito, tipo, no, yo soy chiquito, yo no facturo, yo no tengo lorru porque yo demasiado poco vendo. No importa el monto que vendas, ¿no? Que cada cosa que escucho yo, Rosario. No importa el monto que vendas, es cualquier pequeño monto te sirve para algo. O sea, hoy en día si no tenés IVA, si no tenés una cuenta bancaria, prácticamente no existís. Hoy no estamos moviendo, o sea, las transferencias bancarias. Es algo así como que no hay palabras. pero, pero me gusta eso que decís, mostrémonos grandes, mostrémonos serios. O sea, acuérdense de toda la charla de mentalidad que tuvimos. Con la actitud de lo que nosotros tenemos hacia la vida es lo que la gente nos va a devolver. Entonces, mostrémonos grandes y vamos a hacer una empresa grande, ¿sí? Aunque sea que cortemos el pasto, podemos hacer una empresa grande de eso. Vamos al segundo impuesto, que es una tortura, que es renta. La renta le aplica a todos, Lu? ¿Cómo es esa? ¿Quiénes tienen que pagar? ¿Cómo? Ay, justo se cortó. Qué pena, no quiero hablar de renta. Hola, ¿estoy? Ahí estás, ahí estás. Ah, sí, me fui. Hola, ¿Ahora me escuchás? ahí te escucho, Lu. Bueno, me estabas hablando de las rentas y tenemos acá en Paraguay dos tipos de rentas. Una sería específicamente para los servicios, que sería la renta personal, persona, servicio hace una persona. Y tenemos la renta empresarial, que ahora cambió de nombre a partir del 1 de enero del año pasado. Ya hace un año, así que en el 2020 cambió de nombre, ahora se llama renta empresarial. Y de repente la gente confunde mucho qué es una y qué es otra. Generalmente todos piensan que tienen renta personal. Es decir, tipo, depende. ¿Qué depende? La renta empresarial tiene un concepto súper básico que es capital más trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo necesito de algo para poder vender. Entonces, cuando yo hablo solamente de servicios, yo necesito mi persona, mi cabeza. En cambio, si yo hablo de una renta empresarial, que sería capital más trabajo, por ejemplo, Sushi Pop necesita de comida para poder vender. Entonces, es ahí como que hay un capital más un trabajo que se unen para poder hacer una venta. Lo mismo sería Ok, compra y venta de productos, o sea, siempre que yo necesite de algo, no solamente de mi cabeza, es cuando se llama renta empresarial. clarísimo, está clarísimo. En los dos casos es 10%.
En los dos casos es 10%, así mismo. Y también deducible, como se hace con el IVA. Exactamente, ¿Y así eso se mismo. presenta de forma anual, Lu? Eso sí es anual. Se está presentando en marzo lo que sería la renta personal y en abril la renta empresarial. Ok, bueno. Eso todo lo que te quiero preguntar de impuestos, no quiero volver a hablar del tema de impuestos más. Y no hay No sé si preguntas. alguien, no sé si alguien Yo tiene una entiendo, pregunta de pero no impuestos, creo que se entendí. quedaron todos como, claro, no. ¿Dice de todos o Bueno, solo de nuestro rubro? Esa pregunta no entendí. Hace rato ya vi, pero no pillé de qué estábamos hablando. no sé. Creo que fue Carmi, ¿no? La que preguntó. No sé. Bueno, para resumir un poco lo que estuvimos hablando, es que la contabilidad habla del pasado y es llevar registro de todo lo que hiciste para entender tu rentabilidad y cuánto ganó tu empresa. Ese es como el objetivo de la contabilidad. Muchas veces lo asociamos con impuestos, pero es que en realidad el impuesto es porque se graba sobre cuánto ganó tu empresa. Entonces primero tenés que entender cuánto ganaste, lo cual está buenísimo, entender si ganaste plata o no. Entonces no Totalmente. odiemos a la contabilidad, ¿sí? Entonces, una vez que entendemos cuánto ganamos, lo que hablamos está el estado de resultados, que es muy lindo el estado de resultados, porque nos muestra realmente cuánta plata ganamos. Más allá de que te lo haga tu contador, hacelo vos también, porque está bueno mirar. El balance sí te lo hace tu contador, ni lo mires. Registra todas tus ventas, registra todas tus compras, tenés factura, saca tu talonario de facturas, ¿sí? Las finanzas es otra cosa, es lo que es para futuro y ya tuvimos muchas charlas con los de finanzas, así que si lo que te interesa es aprender de finanzas, andate a otra charla, esta es de contabilidad. Hablamos que lo importante de la contabilidad es todo eso, es entender cómo te fue, tener en claro tus números. ¿Viste la encuesta de hoy? El 60% de la gente dice que no tiene al día su contabilidad. ¿Por qué? Yo no Es entiendo. mucho. ¿Por Es qué? mucho. Es un Así, montón. me da la Tú lo curiosidad, sabes. ¿qué? No quieren pagar un contador, ni siquiera es tan caro. Lastimosamente no tenemos como los escribanos regularizado el tema. Pero aparte es como que, como siguen trabajando es lo que más me sorprende. Sí, a mí lo que me parece interesante es explicarles que tener los números en claro es lo que nos permite tomar mejores decisiones, saber cuál es nuestra rentabilidad, saber cuánta plata ganamos, saber cuáles son los productos más rentables, en qué compramos, en qué no. Todo eso es Sí, pero contabilidad. hay un detalle, justamente ese detalle que te quería agregar a tu resumen, es que Ok, entonces eso es importante. Si el objetivo de la contabilidad es entender si ganamos plata o no, vos te quedaste muda antes. Usemos bien los documentos, ¿sí? El objetivo de la contabilidad no es pagar la menor cantidad de impuestos posible, sino es entender la salud de nuestra empresa, ¿sí? Hablamos un poco de impuestos, que es un tema muy específico de Paraguay sobre cómo calcular los impuestos. Nosotros pagamos 10% de IVA y 10% de renta, pero lo que queríamos transmitirles sobre todo es no se asusten con los impuestos, no se asusten con pagar a un contador. Es mucho más importante, sano y con potencial de crecimiento pagarle a un contador que le maneje los números, pedir factura y facturar, que tener una contabilidad en negro. Como dijo Lu, muéstrense grandes, muéstrense creciendo. así mismo, Ro, es como decís, hay que perder ya ese miedo, finalmente la contabilidad es un aliado en nuestras empresas, entonces hay que tratarle así, como un aliado. Excelente. Lu, hemos tenido una charla buenísima, corta,
Y bueno, justo se cortó cuando lo estaba despidiendo. Si alguien más tiene alguna pregunta, al final me dijeron que no se escuchó lo que dijo, pero creo que con mi resumen terminé de transmitir todo. Eh, si alguien más quiere preguntarle algo, creo que no va a escuchar. Así que le pueden escribir en privado a Luciana Duarte Finanzas. Sí, Susi, en Sí, comparación con otros países los impuestos que pagamos son bajísimos. Entonces es la oportunidad para tener nuestra contabilidad al día. totalmente. Bueno, hemos tenido una charla buenísima, corta, concreta, como siempre. Un placer, como siempre, hablar con vos. Igualmente. Eh, Te mando un beso grande y les mando un beso a todos. Nos vemos el miércoles que viene. Chao, Gracias, chao. Ro. Chao, chao.